Esta es la casa de mis papás, en el pueblo de Totonilco de Tula, en el estado de Hidalgo, en México. Está justo al lado de donde mi papá creció y vivió antes de venir a los Estados Unidos hace 25 años, donde mis abuelitos cuidaron a 13 hijos y donde mi abuelito falleció hace un año este último domingo. Es sencilla. A pesar de esta sala, hay 2 cuartos, una cocina y un baño. Tiene muebles y cajas de cosas que mis papás han mandado poquito a poquito durante todos estos años. Pero al entrar por primera vez, vi algo más. Vi más de 20 años del esfuerzo que día a día mis padres han dado para sus familias aquí en México. Vi sacrificio. Vi esperanza. Mi vida cambió en el verano del 2016. Gracias a un internado que conseguí de la universidad, llegué a vivir en Pachuca por 2 meses completos. Pero en los fines de semana y en las 2 semanas después del internado, fui a visitar a los pueblos de mi mamá, San Miguel Tolimán, Querétaro, y de mi papá. Casi inmediatamente me enamoré. Conocí a toda la familia que nomás me conocía por fotografías de cuando era chiquito y fui bienvenido con abrazos, comida y música. Me llené con un orgullo incomparable a sentirme tan cerca de mis raíces. Finalmente obtuve la confianza de quién era y me sentí completo. Donde sea que miraba, una sonrisa me decía: te queremos mucho y estamos tan felices de finalmente poder verte. Pero más que sus rostros, lo que me enamoró fue sus perspectivas de las cosas y sus formas de vivir. Mientras en Los Ángeles siempre me sentía sofocado y fastidiado de lo poquito que teníamos, aquí me sentía a gusto, agradecido de lo que me daban porque sabía que lo que tenían era poco y aún así me daban todo. Aprendí a amar lo sencillo, las conversaciones, la comida, los paisajes, los paseos por el pueblo y hasta el silencio mientras tenía compañía. Escapé la prisa que siempre había tenido en los Estados Unidos y sentí haber dado un gran suspiro en la paz del momento. En una conversación con mi primo, en una de estas noches, me preguntó qué quería hacer de carrera. No sé, le contesté, pero me gusta la educación. Deberías de ser maestro de inglés aquí, me dijo. Los de aquí como que no lo enseñan muy bien y ganan mucho dinero. Y mi próximo pensamiento me sorprendió completamente. Tiene razón. Quizás no ganaría lo que un maestro en el norte gana, pero eso es lo de menos. Estaría con mi familia. Mi vida sería más sencilla. Fue un sueño que tanteé en mi mente, el abandonar mi vida anterior y hacer lo que me apasionaba acerca de mi familia. Fue un sueño que no duró mucho antes de que mi conciencia me dijera que mi destino era otro. Aunque hablemos el mismo lenguaje, cantemos las mismas canciones y hasta celebremos los mismos valores, las trayectorias de nuestras vidas nos han expuesto a experiencias completamente diferentes. Ellos son la fuente de tanto de lo que yo soy y de lo que yo valoro, pero en mi propio camino he encontrado una cultura distinta que también me ha transformado, pero en sus propias distintas maneras. Amo mi cultura mexicana, no nomás la música, el baile folclórico que mis amigos me enseñaron y la comida que nos une, sino también el agradecimiento por lo esencial y por lo que nos da razón para vivir. Este amor nada ni nadie me lo quitará jamás. Pero aprendí con un dolor profundo que visitar el pueblo de mis padres no significaba que podía abandonar el mío, en donde yo crecí. Como mi amiga Liliana me dijo al contarle de mi viaje, no somos ni de aquí ni de allá. Es una frase común, cierto, pero por tanto tiempo esperaba encontrar el verdadero significado de quién era yo en el país de mis padres, que nunca me di cuenta de cuánto había crecido sin él. Aún es difícil estar aquí y enfocarme en mis metas y mi carrera. Es difícil recordar que todavía esperan mis padres y mi familia en México. Pero la familia entiende lo difícil que ha de haber sido para nosotros también, y su apoyo y su amor siempre estarán ahí. Este viaje me enseñó que mi cultura es hermosa y preciosa como el oro, pero que no es inmune a las realidades de un mundo que nos aleja de ella. Siempre estaré tan agradecido del poder regresar, pero ahora me doy cuenta de que debo marchar hacia el camino que yo crearé.